Hola, buen día. Acá yo voy a hacer una solución de un ejercicio planteado de transferencia de calor. Es la conducción de calor en cilindros y esferas, específicamente en este caso en la aplicación de una esfera. Bueno, el integrante es José Fernando Ríos Hervas y el profesor encargado de la materia es César Nieto Londoño. Bueno, el problema planteado es esta, transferencia de calor hacia un recipiente esférico. Se usa en un tanque esférico con un diámetro interior de 8 metros que está hecho de lámina de acero inoxidable con una conductividad térmica de 15 vatios sobre metros eh, por grados Celsius. Bueno, entonces, y con 1.5 centímetros de espesor para almacenar agua con el hielo a 0 grados. El tanque está ubicado en un cuarto cuya temperatura es de 25 grados. Las paredes del cuarto también están a 25 grados y la superficie exterior del tanque es negra con una emisividad de 1 y la transferencia de calor entre la superficie exterior del tanque y los alrededores es por convección natural y radiación. Los coeficientes de transferencia de calor por convección en las superficies interior y exterior del tanque son de 80 vatios sobre metros cuadrados por grados Celsius y 10 vatios sobre metros cuadrados por grados Celsius, respectivamente. Eh, bueno, acá nos piden determinar el inciso A, la razón de transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque. Y en la parte B nos toca resolver la cantidad de hielo a 0 grados que se funde durante un periodo de 24 horas. Y nos da como un dato el calor de fusión del agua a la presión atmosférica es 337.7 kJ sobre kilogramo. Bueno, el análisis del problema es que la transferencia de calor es estacionaria, dado que las condiciones térmicas especificadas en las fronteras no cambian respecto al tiempo. Y la transferencia de calor es unidimensional ya que se tiene simetría térmica en torno al punto medio. La conductividad térmica es constante y finalmente la transferencia de calor entre la superficie exterior del tanque y los alrededores es por convección natural y radiación. Bueno, nosotros vamos a utilizar estas ecuaciones para la solución de este ejercicio y por lo cual más o menos ya lo tenemos, pues ya lo tengo todo detallado con simplemente para poner los valores y calcularlas. Bueno, mis datos y las propiedades del problema son estas, el diámetro 1, que sería el diámetro interior de 8 metros, el diámetro exterior 8.03 metros, y la temperatura ambiente interna es de 0 grados y la temperatura ambiente externa es de 25 grados. Y el coeficiente de convección interna es de 80 vatios sobre metros cuadrados por grados Celsius y la coeficiente externa es de 10 vatios sobre metros cuadrados por grados Celsius. Y también me dan la emisividad como un dato, que es una, y la conductividad térmica del acero inoxidable es vatios sobre metros por grados Celsius. Y el calor de fusión del agua me dan también como un dato 337.7 kJ sobre kilogramos. Y este constante se conoce constante de Stefan Boltzmann. Se conoce, es un valor que tiene 5.77 por 10 a la menos 8 vatios sobre metros cuadrados por grados Kelvin a la cuarta. Bueno, en este caso yo voy a más o menos indicar en qué puntos están las resistencias y las temperaturas y de qué manera están actuando y acá voy a dibujar para que esté un poco más claro. Bueno, como nosotros esto nos vamos a suponer como la superficie interna de la esfera, entonces vamos a tomarlo como la temperatura infinita 1, que va a ser la temperatura ambiente 1 interna, y esto como una temperatura 1 en la pared, como la temperatura interna, y en esta parte va a ser la temperatura externa en la pared, que va a ser una temperatura 2. Y a esta parte pues sería como la temperatura ambiente externa, que va a ser la temperatura infinita 2. Bueno, entonces,
En este caso, entre la temperatura ambiente 1 con la temperatura en la pared interna, de la pared interna, está actuando una resistencia. Hay una resistencia que es por convección. Entonces, a esta vamos a poner convección 1. Y en esta parte, entre la temperatura 1 y la temperatura 2, hay una resistencia por conducción, porque se trata de un material. En este caso sería de acero inoxidable. Pero acá, en esta parte, de la temperatura externa 2 de la pared con la temperatura ambiente externa, pues la transferencia de calor actúa por radiación y por convección. Entonces, por lo tanto, o sea, pues en la parte exterior, en los alrededores externas, está actuando por radiación y por convección. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos resistencias por radiación y la otra resistencia va a ser resistencia por convección. Pero en este caso va a ser la convección 2. Y están ubicados pues en paralela. Entonces ya más o menos más adelante vamos a calcular esa suma equivalente como en paralelo. Como es en paralelo va a ser una resistencia equivalente. Entonces para eso hay una ecuación específica para calcular esa resistencia equivalente en la parte externa de la esfera. Bueno, entonces primero vamos a calcular el coeficiente de transferencia de calor por radiación, o sea, el HRAD, donde, eh, donde en este caso nos podemos dar cuenta que la temperatura 2 no lo tenemos, no los tenemos, y pues necesitaríamos suponer un valor que esté más o menos entre 0 y 25 grados, ya que 0 grados es la temperatura ambiente interna y 25 es la temperatura ambiente externa. Por lo tanto, más o menos yo voy a suponer un valor de más cercano que esté a temperatura 2, que esté más o menos a 5 grados, a 0 grados, que esté más cercano a 0 grados. Por lo tanto, yo voy a suponer este valor a la temperatura 2 y ya más adelante vamos a comprobar si este valor que hemos supuesto, si está correcta o no. Y si no es, pues vamos a calcular cuando vamos a esa comprobación, pues vamos a volver a calcular con esa temperatura que nos va a dar ahí. Bueno, ya reemplazándola, pues calculamos acá, pero antes de eso, la temperatura vamos a pasarlos en grados Kelvin. Por lo tanto, pasándolas en grados Kelvin, la temperatura 2 pues sería 5 más 273, nos dan un valor de 278. Y la temperatura infinita 2, que teníamos un valor de 25 grados, entonces pues hacemos una suma de 273, nos da 298. Y hacemos eso reemplazo en la ecuación y nos da un valor de 5.42 vatios sobre metros cuadrados Kelvin. Entonces ya tenemos este valor y que nos va a servir más adelante, que vamos a utilizarla. Y ahora vamos a calcular la área interna y la área externa, o sea, el área 1 y el área 2. Para la área interna, pues utilizamos esta ecuación, utilizamos el diámetro interno y nos da un valor de 201.06 metros cuadrados. Y para la área externa tenemos el diámetro externo, que es 8.03 metros, y reemplazando la ecuación nos da 202.57 metros cuadrados. Bueno, ahora vamos a calcular las resistencias. En primer lugar, pues nosotros habíamos hecho un dibujo donde que hicimos en orden las ubicaciones de las resistencias. Por eso vamos a calcular primero la resistencia por convección. Pues el H1 es conocida, que nos dan como un dato, el área 1, que acabamos de calcularlas,
y ya simplemente hacemos reemplazo en esta ecuación y nos da este valor. Y así sucesivamente para la resistencia por conducción. La ecuación es de esta forma y calculamos. Haciendo este cálculo, pues nos dan este punto, este valor, porque acá pues resistencia 2 es la radio 2, radio externa, y el radio 1 es el radio interna, pues sería del diámetro, pues lo dividimos entre 2 y nos dan sus valores. Reemplazamos la ecuación y nos da. Y lo mismo para la resistencia por convección 2, hacemos el mismo proceso para como la de resistencia por convección 1, simplemente pues cambiamos el H convectivo de 2 externa y el área 2 externa que acabamos de calcular también, lo reemplazamos y nos dan este valor. Y para la resistencia por radiación, anteriormente ya lo calculamos, primero empezamos calculando el H radiación, pues el coeficiente de transferencia por radiación, ya tenemos como un dato también, y pues lo ponemos en la ecuación, y el área 2. ¿Por qué lo ponemos en área 2? Porque el coeficiente, bueno, donde que están actuando en la parte externa de la esfera, entonces ahí es donde que están actuando, pues la transferencia da por radiación y por convección. Es por esa razón vamos a utilizar el área externa. Bueno, acá, en este caso, como acabamos de decirlas ahorita, la resistencia en la parte externa de la esfera, la transferencia se da pues por radiación por convección y están ubicados más o menos en paralelo. Y para eso pues hay una ecuación especial para calcular la resistencia equivalente porque están formados en paralelo. Y yo ya la despejé porque esto era 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia por convección más 1 sobre resistencia por radiación. Pero ya yo la despejé la resistencia y me dan de esta forma la ecuación y pues yo lo reemplazo los valores que ya los conozco, la resistencia por convección 2 y la resistencia por radiación que ya los conozco también, y me dan un valor de 0.00320 grados Celsius sobre vatios. Bueno, y ya con todos esos valores nosotros podemos calcular la resistencia total. Y pues reemplazamos la resistencia convección 1 más la resistencia, la resistencia por conducción y la resistencia equivalente, donde están incluidas la resistencia por convección 2 y la resistencia por radiación. Y hago toda esa ecuación, reemplazo y me dan pues este valor de 0.000387 grados sobre vatios. Bueno, ahora ya con todos esos valores que tenemos, ya podemos reemplazarla para hallar el inciso A, donde nos piden la relación de transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque. Y ya pues con esto hacemos, en esta ecuación lo reemplazamos los valores que conocemos y la resistencia total que acabamos de calcularlas y nos dan 64.600 vatios. Entonces esto sería el valor, la respuesta para el inciso A. Ahora, en el inciso B nos piden la cantidad de hielo a 0 grados que se funde durante un periodo de 24 horas. Pero para esto primero necesitamos el Q, que pues vamos a tomarlo como una potencia por el calor, por el diferencial del tiempo. Entonces, nosotros el calor teníamos un valor de 64.600 en vatios, pero en este caso vatios pues en otras unidades pues se conocen como kilojoules sobre segundos. Entonces, nosotros vamos a convertir los vatios en kilojoules sobre segundos. ¿Por qué? Porque estamos respecto al tiempo, entonces por esa razón pues nos conviene cambiar los vatios en estas unidades. Y pues hacemos ese reemplazo, nos dicen que 24 horas por hora, entonces 24 horas, entonces pues 24 por 3600 segundos, y hacemos toda esa en la calculadora, pues nos da un valor de 5.581 por 10 a la 6 kilojoules. Entonces con este valor de la potencia, ya lo podemos reemplazar en la ecuación en la que nos piden. Dado que se requieren 337 kilojoules de energía para fundir 1 kilogramo de hielo a 0 grados, la cantidad de ese hielo que se fundirá durante un
periodo de 24 horas es la masa del hielo, que es la potencia que acabamos de calcular acá. Lo reemplazamos en esta ecuación y esto como nos dieron como un dato, que es el calor de fusión del agua, y nos dan 16.724.6 kilogramos. Y esto nos quiere decir que más o menos alrededor de 16 toneladas métricas de hielo se fundirán en el tanque cada día. Y ya, pues bueno, esto sería el resultado para el inciso B. Pero acá en el siguiente nosotros vamos a comprobar esa suposición que hicimos para la temperatura 2 que hemos puesto como la pues 5 grados. Vamos a comprobar si está bien o no está bien. Entonces utilizamos esta ecuación básica, despejamos la temperatura 2 y ya estos datos ya los conocemos. La temperatura ambiente externa ya los conocemos, y el calor que acabamos de calcular también lo tenemos, y la resistencia equivalente que ya lo tenemos. Y nos dieron, haciendo todos esos cálculos, nos dieron pues 4.328 grados Celsius. ¿Y qué quiere nos decir esto? Que más o menos está suficientemente muy cercana a los 5 grados que nosotros hemos pues supuesto a la temperatura 2. Entonces no hay necesidad de hacer los cálculos otra vez con este valor de 4.328. ¿Por qué? Porque pues es un valor más o menos que está casi similar. Si nos hubiera dado otro valor muy diferente, en ese caso sí nos hubiera tocado volver a hacer con el valor que nos dieran acá. Pero en este caso pues no es necesario y no hay necesidad de repetir los cálculos. Entonces pues vamos a tomarlo como si como si estuviera bien pues ese valor que supusimos de 5 grados. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.